Bienvenidos a Psicogenia, les saluda Walter Vargas. Empezaré haciendo una pregunta. ¿A cuántos de nosotros que ahora somos adultos nos educaron de una manera tal para que pudiéramos gestionar mejor nuestras emociones? Probablemente no a muchos. Por tal motivo, uno de los aspectos en los que más me gusta trabajar respecto a la salud mental es el de la prevención, asociada a la educación. Creo que muchos problemas psicológicos podrían prevenirse si en la educación de la persona, sobre todo en los primeros años de vida, se tuvieran en cuenta ciertos criterios. Quiero decirles que si bien puede resultar difícil prevenir la ansiedad en su totalidad, puesto que ésta implica factores biológicos y también genéticos, podemos educar a las personas para que gestionen mejor sus emociones, para que reconozcan sus estados emocionales y tengan una perspectiva serena y tranquila frente a estas. De hecho, a muchos de nosotros en nuestra infancia no nos enseñaron esos aspectos, y por ese motivo, ya siendo adultos, podemos tener dificultades para lidiar con pensamientos desagradables, emociones como la ansiedad e incluso sensaciones corporales. Por lo tanto, sí es posible reducir la probabilidad de aparición de un problema de este tipo incidiendo sobre los factores ambientales y personales que participan en ella. Tengamos en cuenta que los niños aprenden a comportarse y a enfrentarse a los problemas mediante diferentes estrategias o métodos. El niño suele observar cómo se comportan o reaccionan los adultos. También experimentan por sí solos las consecuencias de sus actos, deducen el comportamiento a seguir a partir de experiencias anteriores, etc. Este proceso de aprendizaje se lleva a cabo en diferentes ámbitos de socialización, como son la casa, la escuela, con los amigos. En cada uno de estos ámbitos, las personas que lo rodean pueden influir en su aprendizaje y ayudar a aumentar los recursos o herramientas personales de que dispone para enfrentarse a los problemas. Las personas más próximas al niño tienen un papel muy importante en la prevención de la ansiedad. Y eso lo vamos a ir viendo. Los padres, los profesores y otros cuidadores pueden reducir el impacto de las situaciones o acontecimientos vitales estresantes que viva el niño. Pueden educarlo para potenciar sus recursos personales, promover nuevas experiencias de socialización y fomentar hábitos de vida saludables. Esto es muy importante. Pero también, como contraparte, pueden contribuir a que los niños sean inseguros, que no confíen en sí mismos, porque no es poco frecuente encontrar adultos cuya inseguridad, cuya baja autoestima y ansiedad descontrolada frente a los problemas o dificultades que la vida adulta les ofrece, tiene sus raíces en su infancia, en la infancia que les tocó vivir y en el poco apoyo que tuvieron para formar la capacidad de afronte, hábitos de vida saludable y resolución de problemas. Por tal motivo, el día de hoy brindaré algunas pautas para la prevención de la ansiedad en niños. Ahora vamos con la primera. Ayudarles a disminuir el impacto de los acontecimientos estresantes. En primer lugar, entendamos que los niños pueden carecer de recursos para afrontar de forma adecuada situaciones o acontecimientos vitales estresantes o traumáticos. La vivencia de una separación, la pérdida de un familiar o amigo, un desastre natural como puede ser una inundación o un incendio, un robo o un accidente pueden superar su capacidad para reaccionar de forma adaptativa. Tengamos en cuenta que a algunos niños este tipo de eventos los habrá tomado por total sorpresa, ya que antes ni siquiera pudieron haber escuchado tal vez que eventos de tal magnitud pueden ocurrir. En estos casos, los adultos próximos al niño deberían hablar con él de lo que le preocupa, de cómo se siente, permitir que se desahogue y exponga sus preocupaciones y dudas, eso sí, tomando en cuenta no juzgarlo, evitar decirle que no debe sentir tal emoción porque no es buena. Por el contrario, decirle que es entendible que se sienta así, pero que esto irá pasando poco a poco. A este proceso se llama validar sus emociones. Y a su vez, transmitirle una visión serena al decirle que todo va pasando. Tener esa seguridad de que estas emociones van a ir desvaneciéndose. También es importante recordar que no se debe forzar al niño a hablar de sus sentimientos si es que no quiere hacerlo. A veces le puede tomar un tiempo sentirse preparado para poder hablar. Hay que tener en cuenta también que no todas las personas reaccionamos de la misma forma ante una situación traumática. No hay que esperar que lo haga de un modo determinado. A veces los adultos, por la influencia social, pensamos que hay maneras correctas de reaccionar emocionalmente a determinados eventos y maneras incorrectas también de hacerlo. Pero esto no aplica para los niños por su escasa experiencia. Debemos respetarlos y estar dispuestos a brindar nuestra ayuda cuando ellos lo necesiten y dejarles claro que estamos para protegerlos, puesto que eso les ayudará a atenuar la sensación de desprotección ante un peligro. Recordemos que en muchos casos
de adultos, la ansiedad se presenta como la sensación constante de un posible peligro, ya sea para uno mismo o para un ser querido. Necesitamos actuar como modelos de conducta, siendo adultos, y como modelos también de afrontamiento. Los niños aprenden a actuar y a afrontar los problemas imitando y adoptando como propios los modos de actuación de personas cercanas a ellos, en este caso los adultos. Es importante que vean un adulto equilibrado en sus reacciones emocionales. ¿Y a qué me refiero con equilibrado? Pues me refiero a que el adulto puede experimentar miedo, también puede experimentar ansiedad o ira, o cualquier otra emoción. Pero es importante que no descontrole su conducta a partir de lo que siente. Un adulto equilibrado reconoce que sus estados emocionales son pasajeros y sabe y reconoce cuáles son los pasos que tiene que seguir para resolver un problema. También es importante mostrar los sentimientos como adulto, no ocultarlos. Si tú muestras tus sentimientos, el niño aprenderá también a hacerlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta un criterio para no excederse. Y es que tampoco es recomendable desbordar al niño con preocupaciones y problemas que son ajenos para él y que pertenecen exclusivamente al área de los adultos. Es importante que el niño vea que sus padres no esconden sus emociones, como la alegría, el enfado, la tristeza. Pero también es necesario que éste no sea partícipe de algunos problemas o fuentes de preocupación que pueden repercutir negativamente en su bienestar. Por ejemplo, problemas de pareja, problemas económicos, que como vemos son problemas netamente de adultos. Otro punto importante es ayudarles a afrontar los problemas, no a evitarlos. Si el niño tiene miedo a alguna situación, es importante que le anime a enfrentarse a ella. Pero, ¿cómo hacer esto? Pues puede funcionar a ser de modelo para el niño. Darle ejemplo afrontando la situación primero, sin forzar al niño a que lo haga. De este modo, él comprobará que estar cerca de ese objeto temido, como puede ser un perro, el ascensor, o cualquier otro, o en esa situación, no es peligroso ni tiene consecuencias negativas. Ayudarlo a exponerse a la situación de forma gradual también. Primero acompañado, luego solo. Comenzar por la situación que para él es más fácil, para que poco a poco se vaya incrementando la dificultad, y felicitarlo por cada avance, por más mínimo que sea. Tener siempre presente que un niño es vulnerable a acontecimientos que para un adulto pueden ser intrascendentes. Por ejemplo, el nacimiento de un hermano, un cambio de profesor, llegar tarde al colegio, problemas con el grupo de amigos, de tal manera que estos eventos pueden generar en un niño altos niveles de ansiedad y preocupación. Es importante que mediante el diálogo los padres puedan reconocer cuáles de estos acontecimientos cotidianos son muy importantes para sus hijos, para poder entender por qué es que les preocupa tanto y también para que el niño sienta que sí puede ser entendido. En este aspecto, son de gran ayuda preguntas como las siguientes. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿O qué es lo peor que puede pasar en tal situación o caso? ¿Qué es lo peor que puedes imaginar que va a ocurrir? Y quiero hacer énfasis en esta última pregunta, respecto a cómo él se imagina que va a ser la peor situación. Porque esta pregunta permite visualizar la manera en la que un niño proyecta los problemas, cómo se los imagina, los posibles escenarios adversos. Es una pregunta que invita a que el niño haga una especie de fotografía de sus temores. Y frente a estas descripciones que el niño hará, será importante adoptar una actitud acorde a la resolución de problemas, porque de nada sirve describir un miedo, un problema o preocupación si no pensamos qué podemos hacer al respecto, y esto es muy necesario que el niño lo aprenda. En tal sentido, es importante preguntarnos si el niño puede resolver solo ese problema, o qué cosa está en sus manos para poder solucionarlo, si es un problema que requiere la intervención del adulto de manera inevitable tal vez. Es importante en este punto no tener una actitud demasiado directiva, porque el niño en la medida de lo posible debe aprender a solucionar sus problemas, y si el adulto interviene sin diferenciar aquellos problemas que él puede resolver solo, evitará que desarrolle autoestima y hasta podría generar mayor dependencia. Interesarse por la evolución de este problema también. ¿Qué va pasando en el tiempo? Es necesario hacer un seguimiento a las preocupaciones o temores que un niño puede tener. Saber qué pasa con estos con el pasar de las semanas o meses. Esto permite conocerlo y también permite identificar qué recursos empleó para dar solución o para afrontar. Es muy oportuno en este sentido preguntarle, ¿y cómo hiciste para resolver tal problema? ¿O qué hiciste o pensaste para que tal cosa ya no te dé miedo? Cuando se le pregunte esto,
estaremos promoviendo que reconozca los procesos mentales con los cuales afronta y supera sus dificultades. También es importante ayudarlo a potenciar sus recursos personales. Esto está relacionado a que el niño desarrolle una buena autoestima, y para fomentarlo, es importante aprender a corregir. No es lo mismo decirle tendiste mal tu cama que eres un tonto o un ocioso. Es muy importante, y tengamos mucho énfasis en este punto, es muy importante tratar los errores puntuales en alguna actividad por separado de lo que es la persona en su totalidad. Es necesario que el niño aprenda que él es más que los resultados que puede obtener en una determinada tarea, y que si dichos resultados no son los esperados, se pueden rectificar. Se puede descalificar una acción, pero no al niño en su totalidad. Y quiero retomar el asunto de la autoestima en este punto, y cómo se relaciona con la ansiedad. Veamos que afrontar situaciones sin ponerse excesivamente ansioso implica saber que uno cuenta con recursos o capacidades que nos permitirán salir del problema, de tal manera que uno confía en que finalmente sí podrá. En el sentido opuesto, alguien con baja autoestima dudará de sí mismo y de si realmente puede resolver una situación. De tal manera que la autoestima es un elemento clave para determinar cuánta seguridad y qué tipo de actitud tenemos frente a los problemas. Muchas personas ansiosas se sienten indefensas ante las situaciones difíciles. ¿Pero qué se necesita para formar una buena autoestima? Uno de los aspectos fundamentales es que el niño se sienta aceptado tal y como es, que el amor que se le brinda sea incondicional. Y con esto no quiero decir que sea un niño al que no se le corrija nunca, ni se le diga nada. Si es necesario hablarle de un error que cometió o si se comportó mal, hay que decírselo. Lo que no puede discutirse es el amor que se le tiene. El niño necesita saber que sus padres lo aman y que este amor no depende de los resultados que obtenga. El amor continuará a pesar de algunos errores que pueda cometer, pero el amor tampoco impedirá que se le hagan saber cuando se equivocó. Por otra parte, evitar la sobreprotección. Se ha visto que los niños que son sobreprotegidos por sus padres son proclives a tener baja autoestima. La sensación de poder valer por nosotros mismos se construye día a día y depende de las actividades que realizamos y los problemas que afrontamos. Hay que dejar que el niño se enfrente por sí solo a sus problemas y que aprenda estrategias para superarlos. Para ello, los padres deben transmitir una actitud activa dirigida a la resolución de problemas. Valorar un problema como un desafío en vez de como una amenaza. Creer que los problemas sí tienen una solución. Creer en la propia capacidad para resolver bien los problemas. No esperar que los problemas se resuelvan por sí solos. No posponer la resolución del problema y tampoco evitarlo. Buscar activamente las soluciones. Está claro que no basta con animarle a actuar de esta forma. Los padres y los que estén al cuidado del niño deben comportarse del mismo modo, actuar como modelos y mostrar los pasos a seguir. Por otro lado, hay que fomentar la autonomía. Es importante que el niño desde pequeño adquiera responsabilidades en casa y en la escuela. Por ejemplo, ayudar en pequeñas tareas como poner la mesa, fregar los platos, hacer su cama, recoger las cosas de su escritorio, ayudar a mantener en orden el aula. Estas tareas serán tanto más complejas conforme aumente la edad. Sin embargo, la autonomía va más allá de que el niño sepa valerse por sí mismo en las tareas cotidianas. Los padres no deben ser excesivamente directivos y sí, en cambio, promover que su hijo sea capaz de tomar propias decisiones, aun a riesgo de equivocarse y de tener experiencias diferentes, a pesar que éstas tal vez puedan ser negativas. Esto implica que es mejor aconsejar que ordenar, sugerir que imponer, para fomentar esta toma de decisiones. Evitar ser excesivamente exigente también. Algunos padres fijan metas muy elevadas y esperan que sus hijos obtengan resultados excelentes. Y lo peor es que, cuando dichas metas no se alcanzan, expresan verdadera decepción, incluso sin reparar en cómo tomará su hijo dicha expresión. Otros padres no expresan de forma explícita ese interés, pero sí refuerzan al niño de forma diferencial en función de los resultados. Por ejemplo, solamente dan regalos o elogios cuando éste ha logrado exactamente lo que como padres querían, pero cuando sus logros no son tan grandes, ni siquiera le prestan atención. Recuerda que un exceso en las demandas externas que realiza la familia puede conducir a estados de elevada ansiedad en el niño. Este puede estar preocupado por defraudar a sus padres si sus notas no son tan buenas como ellos esperan.
En otros casos, son los propios niños los que se fijan metas muy elevadas. La mayoría de las veces se trata de niños o adolescentes inseguros y muy perfeccionistas, que basan su autoestima en conseguir ser el mejor o la mejor en todos. En estos casos, habría que disminuir el nivel de exigencia de los padres. Este debe ser realista e ir acorde con la capacidad de su hijo. También, no olvidar programar actividades deportivas y culturales que gusten al niño, para promover nuevas experiencias de socialización y fomentar hábitos de vida saludables. Acá es importante mencionar la buena alimentación y la práctica regular de ejercicio, sobre todo porque cada vez es más frecuente encontrar niños con sobrepeso o incluso obesidad, situación que les impide involucrarse debidamente en actividades o juegos con otros niños de su edad, o que incluso les lleva a pensar que son débiles con respecto a sus pares. Bien, espero que esto pueda serte de utilidad y que lo tengas en cuenta. Hasta pronto y nos encontramos en un siguiente podcast. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.